Hola, buenos días, tardes, noches, tengan ustedes. Yo soy José Miguel Navarrete Cuautle del segundo semestre del Grupo A y este es mi proyecto de la especialidad de ensamblaje e instalación de controladores y dispositivos periféricos. Quien me parte clases es el licenciado profe Alejandro Román Chávez. ¿Qué es el ensamblaje? El ensamblaje y mantenimiento de una computadora se trata de un procedimiento que consiste en colocar correctamente todas las partes de una computadora con la finalidad que todo funcione de manera eficiente. El hardware representa los componentes físicos y tangibles de una computadora, es decir, los componentes que pueden ser tocados y vistos. Un ejemplo sería mouse, teclado, etc. Los periféricos de salida son los encargados de producir la información proveniente del aparato. Reproducen todo hacia el exterior lo que ocurre en la computadora, en forma de texto, gráfico, dibujo, fotografía, etc. Un ejemplo sería un monitor, una impresora, una bocina, un auricular o un proyector. Los periféricos de entrada se utilizan para introducir datos y señales desde el medio exterior hacia el equipo de cómputo como una unidad. Un ejemplo sería el ratón, el teclado, el micrófono, la webcam, etc. Los periféricos de almacenamiento se encargan de guardar los datos de lo que hace uso de la CPU para que éste pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal. Un ejemplo serían los discos duros, la unidad DVD, CD, memoria USB, entre otros. Los periféricos de comunicación son aquellos que facilitan la interacción entre dos o más ordenadores, o entre una computadora y otro periférico externo a esta. Un ejemplo sería el fax modem, la tarjeta de red, concentrador, el Bluetooth. Partes de una computadora. Empecemos primero con el procesador. El procesador es un circuito electrónico que actúa como cerebro lógico y aritmético de la computadora, ya que es allí donde se llevan a cabo los miles de millones de cálculos por segundo que sostiene el software entero. La placa base, también conocida como la tarjeta madre, es la tarjeta principal del CPU en donde se encuentra el procesador, las ranuras para la memoria RAM, los módulos de ROM y donde se inserta directamente los demás tarjetas del sistema. También se trata de una serie de circuitos en una misma plataforma que hacen de núcleo del sistema integrando sus distintos componentes internos. Es allí donde se encuentra el firmware. La fuente de poder, el corazón del sistema que suministra energía eléctrica a la placa base y a todos los demás componentes del CPU, de modo que pueden operar cuando se los necesite. La memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio, es una serie de módulos conectados a la placa base a donde van los programas a ejecutarse, tanto los activados por el sistema como los activados por el usuario. Disco rígido, también conocido como disco duro por su traducción de hard disk, se trata del lugar donde se almacena la información permanente del sistema informático, o sea, todo el software contenido en él, desde el sistema operativo mismo. Cable de datos. Los cables de datos sirven para la transmisión de información entre los componentes del CPU, del mismo modo como lo hacen nuestras venas y arterias. Existen distintos tipos de cables como el bus de datos de 16, 32 y 64 bits. Tarjeta de video. La tarjeta de video o placa de videos es una tarjeta secundaria conectada a la placa base, que se especializa en el procesamiento de información referente al video, a la emisión de imágenes y movimientos en monitores, proyectores, etc. Tarjeta de sonido. La placa de sonido va integrado a la placa base, pero sus labores se especializan en el procesamiento de las señales de audio, o sea, en la calidad, velocidad y nitidez de emisiones sonoras. La tarjeta de red. Tercer tipo de tarjeta que suele hallarse clavado en la placa base es la placa de red, que es un administrador de las conexiones informáticas que el sistema puede establecer con redes o directamente con otras computadoras. Estas tarjetas suelen incorporar puestos de conexión para cables telefónicos o de fibra óptica y también adaptadores en Wi-Fi o redes inalámbricas. El ventilador. Debido al elevado tráfico de corriente y de información dentro del sistema del CPU es un lugar muy caluroso, por lo que este artefacto en forma de ventilador extrae el aire caliente y permite que las temperaturas internas disminuyan. Los tipos de memoria RAM. La CMM, siglas de Single Inline Memory Module, es un formato que consiste en placas de circuito impresas sobre las que se montan los integrados de memoria DRAM. Estos módulos se insertan en zócalos sobre la placa madre, que pueden tener 30 o 72 contactos. Los contactos en ambas caras están interconectados. Esta es la mayor diferencia respecto de sus sucesores, los módulos DMM. Este tipo de memorias fueron muy populares desde principios de los 80 hasta finales de los 90. Las diferencias entre ambas radican en los tiempos de acceso y la capacidad de almacenamiento, siendo esta última para los CMM de 30 pines, 200 kilobits,
1 MB, 4 MB, 16 MB, las cuales deben colocarse de a pares. Las capacidades de los CMM de 72 pines eran 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB. La DMM, siglas de Dual Inline Memory Module. Los módulos DMM son reconocibles externamente por poseer sus contactos o pines separados en ambos lados de la plaqueta, a diferencia de los CMM, que poseen los contactos de modo que los de un lado están unidos con los del otro. Las frecuencias típicas de estos módulos son PC66, 66 MHz, PC100, 100 MHz y PC133 a 133 MHz. Estos módulos de memoria pueden transmitir hasta 64 bits y en algunos casos 72 bits. Poseen 168 pines. La REMM, acrónimo de Rhombus Inline Memory Module, designa a los módulos que utilizan la tecnología denominada ReDRAM, desarrollada por la empresa Rhombus. Este tipo de memoria funciona con un régimen alto de frecuencia, mucho mayor los DMM, que van desde 133 MHz a 573 MHz. Por este motivo es que poseen disipador, poseen 184 pines y fueron populares a mediados de los años 90, aunque su alto valor y el advenimiento de los módulos DIR hicieron que no fueran de mucha popularidad. Procesadores. El procesador 8086, introducido en junio de 1978, era un procesador de 16 bits. La mayoría de los procesadores del momento eran de 8 bits, por lo cual era costoso crear un sistema de memoria y una placa base de 16 bits. Procesador 8088, introducido en junio de 1939, versión reducida del 8086. Eliminaba 8 de los 16 bits del bus de datos. Procesador 80186 y el procesador 80188, similares al 8086 y 8088, tenían integrados algunos de los soportes hardware necesarios. Procesador 8087, procesador orientado al cálculo matemático, se le llamó Numeric Data Processor NDP, coprocesador matemático. Segunda generación, Intel 80286, introducido en 1982, base de data IAT, avance de tecnología de IBM, de compatibilidad con el 8088, más rápido a la hora de ejecutar instrucciones. Coprocesador 80287, internamente es el mismo microchip que el 8087, es al 80286 lo que el 8087 al 8086 era lo mismo. Tercera generación, Intel 80386, introducido en 1985, revolucionó la industria de los 32 bits, capacidades de software adicionales y mejor unidad de manejo de memoria. 386DX, registros internos de los datos internos y bus de datos externos de 32 bits, 275.000 transitores desde 16 MHz hasta 33 MHz. 386CX, versión económica del 386, restringido a 16 bits cuando se comunica con otros componentes del sistema, de 24 bits para direccionar memoria, en lugar de los 32 bits del bus del 386DX. 386CL tenía las mismas capacidades que el 386CX, CPU de bajo consumo diseñado para equipos portátiles, 856.000 transitores, 25 MHz. Coprocesador 800.387, coprocesador con chip matemático, tenía dos diseños básicos, 387DX para el 386DX, 387DX para el 386CX y el 386DX. Cuarta generación, Intel 80486. Salto importante en la carrera por conseguir más velocidad. Inicio de Google de Windows y OS 12, una opción viable. Características que lo hacían más rápido que un 386, 36 MHz y 133 MHz. 486DX, introducido el 10 de abril de 1989, 32 bits al completo, al igual que el 386, compatibilidad con otros procesadores previos. 486CL, consumo de energía bajo, orientado a portátil, modo de manejo del sistema, suspender y reanudar. 486CX, introducido en abril de 1991, versión de bajo costo de la familia 486 y 486DX y de FPU desde 16 MHz a 66 MHz.
Quinta generación. Procesadores Pentium presentados el 22 de marzo de 1993, totalmente compatibles con los procesadores anteriores. 2 pipelines, predicción de saltos, bus de datos aumentado 64 bits. Tipos de disco duro. En total contamos con 5 tipos de disco duro, los cuales voy a explicar. EITA. Estos fueron los primeros tipos de discos duros e hicieron uso del estándar de interfaz EITA paralelo para conectarse a los ordenadores. Estos tipos de unidades son los que denominamos unidades de electrónica integrada (ID) y unidades de electrónica integrada mejorada (EID). Los discos PEITA fueron creados en 1986 y desde entonces han ofrecido una tecnología de interfaz de unidad común para conectar discos duros y otros dispositivos a los ordenadores. La velocidad de transferencia de datos puede llegar a 133 MB por segundo y se puede conectar un máximo de 2 dispositivos a un canal de unidad de disco duro. La mayoría de las placas madres tienen una provisión de 2 canales, por lo que se pueden conectar internamente un total de 4 dispositivos EID. Utilizan un cable plano de 40 o 80 que transfieren varios bits de datos simultáneamente en paralelo. Estas unidades almacenan datos mediante el uso de magnetismo. SATA. Las unidades de almacenamiento ATA en serie son los discos duros que reemplazaron a los discos PEITA de los ordenadores de sobremesa y portátiles. La principal diferencia física entre los dos es la interfaz, aunque su método de conexión a un ordenador es el mismo. Las capacidades y los precios de los discos duros SATA varían mucho. Cuando se compra un disco duro hay que saber su capacidad de almacenamiento y cuánto espacio se desea. SSSI. Estos son bastante similares a los discos duros ID, pero utilizan la interfaz del sistema de pequeños ordenadores para conectarse al PC. Los discos SSI pueden ser conectados internamente o externamente. Los dispositivos que se conectan SSI tienen que ser eliminados al final. A cambio tienen otras ventajas como son más rápidos, son más fiables, son buenos para operaciones 24/7, tienen una mejor escalabilidad y flexibilidad, también adaptados para almacenar y mover grandes cantidades de datos. La SSD son lo último en tecnología de discos duros. En la industria de la informática son totalmente diferentes a los otros discos en que no consisten en partes móviles. Tampoco almacenan datos usando magnetismo. En su lugar hacen uso de la tecnología de memoria flash. Utilizan circuitos integrados o dispositivos semiconductores para almacenar datos permanentemente, al menos hasta que son borrados. Estas son algunas de sus ventajas: acceso más rápido a los datos, menos susceptibilidad a las descargas, menores tiempos de acceso y latencia, durabilidad y menos uso de energía. También cabe destacar las conexiones AMI2, capacidades de alcanzar velocidades de lectura de hasta 2,2 GB. Las unidades de disco SSD M2.2 son más ligeras, por lo que permiten que sean instaladas en portátiles mucho más finos o con una batería mucho más. La HDD, una unidad de disco duro, es un dispositivo de almacenamiento informático no volátil que contiene discos magnéticos o placas que giran a altas velocidades. Es un dispositivo de almacenamiento secundario que se utiliza para almacenar datos de forma permanente, siendo la última memoria de acceso aleatorio, RAM. El dispositivo de memoria principal no volátil significa que los datos se conservan cuando el ordenador se apaga.